bueno, no, la verdad que acá es únicamente mala praxis, no descubro ninguna dimensión moral, entonces está bien que hayas recurrido a buscar el caso compartido para algún compañero y aplicar el análisis ahí. Eso está permitido y era recomendado incluso. Por ahí uno lo veía más claro en el caso que comentó un compañero y estaba bien hacer ese ejercicio. Ah, ok. Tienen que argumentar y explicar por qué es el ejercicio que estamos haciendo permanentemente. Profe, y si no agarro, poner que sigamos trabajando con estas situaciones, si no agarro el caso de un compañero, ¿puedo plantear otro de otra situación similar? O sea, como que otra situación que me haya pasado a mí o a un cercano. Sí, si vos identificás en esa situación nueva que se te ocurre, porque la cabeza funciona así, cuando la cabeza empieza a pensar en un tema, empieza a vislumbrar, ¿sí? Cosas que en su momento no había entendido como tales. Así que sí, sí, lo importante es que puedan ir a la experiencia personal, ¿sí? Y aprender a racionalizar y a analizar las propias experiencias. ¿Sí? Sobre bioética, bancos, con bancos de recursos y todo, nosotros nos conocemos todos, así que ojo con eso, ¿sí? Entonces, sean creativos. A nosotros nos damos cuenta de todo. Entonces, sean sinceros y trabajen sobre la experiencia personal o de los compañeros. Por eso el foro, digamos, es colectivo. No, ahora el tercer foro es distinto, así que quédense tranquilos, no vamos a volver a repetir. Son los dos primeros foros que trabajamos sobre la misma, sobre, digamos, una consigna y la volvemos a reanalizar desde otra perspectiva. Son ejercicios que proponemos y que al cada uno proponer una situación diferente es como un ejercicio que pueden ustedes mismos repetir. Situarse en el ejemplo que dan o la situación que le dan un compañero y en esa situación ustedes pueden mentalmente decir, bueno, si me paro en esta teoría ética, ¿qué es lo que veo que se puede analizar? ¿Qué es lo que encuentro, ya sea un problema o algo que moralmente está correcto o incorrecto? Entonces, es un ejercicio para que ustedes tengan. Eh, digamos, es una consigna que tiene esa función. A veces cuando hacemos el cierre, hacemos un cierre general. A veces podemos hacer alguna especificación en algún caso en especial para que les quede más claro, eh, pero esa es la idea. En el tercero es distinto. Y también vamos, que saber también que a veces queremos explicar una situación con determinada teoría y no siempre se puede aplicar. No es que la podemos encajar, presionar y argumentar desde una teoría porque no todas las teorías se pueden aplicar en todos los casos. Pero Ujú. bueno, eso no es sencillo, digamos. Por eso la idea es presentar los casos entre todos para que podamos compartirlos, sino Eh, que en este espacio se supone que podemos hacerlo un poco más práctico. claro. Recuerden también que están disponibles en el material que ustedes tienen de bibliografía unos textitos que están armados que se llaman apoyos de contenidos, ¿sí? Es una especie de síntesis o presentación de los temas que recorren los textos teóricos elegidos para cada una de las unidades. Entonces ahí eso yo creo que también los puede orientar. ¿Ah? Entonces lean ese material que por ahí les permite organizar un poco más. De hecho, en esta clase, el apoyo de contenidos tiene un cuadrito que les organiza, por lo menos visualmente, las teorías, ¿sí? Las teorías filosóficas,
hablamos por un lado de teorías filosóficas, o sea, las teorías hay una metáfora muy, digamos, básica para explicar qué es una teoría, que es esta cuestión de los anteojos, ¿sí? Las teorías son desarrollos teóricos que vienen o de otras disciplinas o campos de saber, en este caso nosotros tomamos algunas cuestiones que tienen que ver con la filosofía, y es esta idea de que yo con determinados conceptos teóricos veo, ¿sí? Es decir, pongo el foco, por eso se puede usar la metáfora de los anteojos, pongo el foco en determinada cuestión. Entonces, todas las teorías son parciales, ¿sí? Son útiles para algunas cosas y, como decía Marta, no se pueden forzar para entender cosas para las que las teorías, digamos, no sirven. Por eso las teorías son útiles, pero no son absolutas, ¿sí? Son siempre parciales y relativas también, por eso se las puede poner a dialogar, lo que aporta una, aporta la otra, y eso hace que la visión de uno se vaya ampliando. Por eso, digamos, la importancia de que la bioética sea un espacio de interdisciplinas, donde cada campo de saber aporte sus teorías para comprender situaciones que tienen muchas capas de significado, ¿sí? Por un lado está el hecho clínico, ya que estamos en una carrera de medicina, siempre vamos a partir de una situación clínica, pero una situación clínica, si una enfermedad está siempre encarnada. Una enfermedad encarnada significa que la transita un sujeto. Ese sujeto tiene una historia personal, ¿sí? Tiene sentimientos, trabaja de determinada cosa, sus padres hicieron tal cosa, sus hijos eso, su proyecto de vida era una cosa y terminó haciendo otra. Todo eso incide, ¿sí? En el hecho clínico, que es aquello que llega al consultorio. Entonces es un hecho clínico en primer nivel y después todas esas otras capas de sentido que tenemos que empezar a pensar desde la bioética. Y después, o sea, por un lado teníamos entonces teorías filosóficas y después tenemos teorías filosóficas, o sea, teleológicas, las teorías filosóficas deontológicas, y después tenemos las teorías bioéticas, ¿sí? Que son, por ejemplo, las de los principios, los 4 principios, ¿sí? La moral común basada en principios, que por ahí esa es la que enseguida le encuentran como mayor utilidad. Lo tienen que ejercitar con todas las teorías. Y esto que decíamos del foco de atención, ¿sí? Poner el foco de atención en el acto, están los utilitaristas del acto, ¿sí? Ese acto en función de qué lo mido, de determinadas reglas de conductas, ¿sí? Deontológicas, lo que debo hacer. Después están las teorías, por ejemplo, la aristotélica, que pone el foco respecto del sujeto, ¿sí? Por eso habla de la virtud. Y después la teoría kantiana, que tiene su foco, digamos, de vuelta también en el deber, ¿sí? Y en un deber que pretende ser universal, ¿sí? Ser regla para todos, un poco sintéticamente. Después aparecen distintos degrades. Pero avancen ustedes en sus consultas, así podemos ir sobre lo que ustedes hayan entendido o quieran preguntar. Sol pregunta cuándo cerramos el segundo foro. Mañana lo vamos a cerrar. Sí, en realidad yo les dije a quienes me fueron preguntando, ustedes se tienen que guiar por el cronograma, ¿sí? Recuerden que el foro es condición previa para la clase, entonces siempre va de martes a lunes, es la idea, ¿tá? Yo lo cierro los miércoles por una cuestión física, que de terminar la clase tengo que hacer otras cosas y lo cierro mañana a la mañana, digamos. Pero la idea es que ustedes completen el foro antes de la clase, tal como está indicado en el cronograma, ¿tá? Para ver después los comentarios generales, los pueden visualizar a partir del miércoles, que va a ser cuando yo lo suba. Y por ahí yo termino de revisar a los que terminaron de participar, digamos, tarde, digamos, yo reviso a la mañana temprano, pero bueno, o sea, hay veces que no me queda, no alcanzo a revisar a todos, absolutamente todos.
más en esta cursada que están abultadas, pero su guía tiene que ser el cronograma. Bueno, más allá de lo administrativo, nos interesa saber dudas que hayan surgido, reflexiones que hayan tenido, o dudas, digo, pueden, no sé, decirnos un párrafo que no entienden, o sea, cualquier cosa que habilite el diálogo. Profe, yo antes de que, o sea, me quedó una duda de lo anterior. Yo sé que esto no va con una calificación, tipo calificación de que es, no sé, que nos comprometa el tema de la acusada o lo por el estilo, pero sí seguramente debe tener una calificación de si está bien hecho el ejercicio o no. Eso usted nos da una devolución de eso, ¿no? Porque hay chicos que le aparece, por ejemplo, en PEDCO, la calificación o una especie de calificación de lo que comentaron en el foro, pero a mí no me aparece por eso. No, ese uno que aparece es como un tilde de lectura, ¿sí? Incluso a veces usábamos, tenemos uno o dos. Uno es que lo completó a tiempo, pero no significa más que eso, ¿sí? Que es como un tilde porque es lo que después nos permite a nosotros bajar de PEDCO todas las participaciones. Y el 2 a veces lo usábamos para indicar que había sido una participación fuera de tiempo y no andar mirando todo el tiempo las fechas, pero no significa más que eso, ¿sí? No es una valoración, es como un tilde de lectura. Así que si no lo tenés, probablemente todavía, como le No, acabo yo lo leí, lo tengo marcado en mi planilla, está marcado como hecho, así que bueno. me voy a fijar, pero Bueno, está computado. está bien. Bueno, gracias. Es un aplauso, tranquilo. Es lo que nos da la posibilidad de máquina. 1, 2, 3, no, 1 o 2, pero 1, 2. Eso lo entiendo. Sí, algunos de nosotros ponemos más o menos de acuerdo a la participación, y porque generalmente vamos viendo la evolución. Ustedes, o sea, no pretendemos que lo sepan hacer desde el punto cero porque es algo totalmente nuevo. Entonces, a medida que ustedes van incorporando el vocabulario, que van a ver que es diferente, por ejemplo, la felicidad, la justicia, el deber, lo correcto, el bien, la felicidad, son términos que vamos usando en las distintas teorías, pero que no son sinónimos. Ustedes a medida que van leyendo, y generalmente en la segunda y tercera lectura recién van viendo otros detalles. Esa es la recomendación. No son lecturas que uno, memorizándolas, después fácilmente hace el ejercicio, digamos, trasladando el saber fácilmente. Lleva cierto tiempo y ustedes van a ir viendo a medida que vayan leyendo. eh, Algunos subrayan, otros hacen resúmenes, otros hacen dibujitos, pero es, digamos, una cuestión de ayuda, memoria, pero de conceptos. O sea, vayan viendo que en cada una de las teorías las palabras muchas veces se usan como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos. Y a veces usan sinónimos, cosas que uno dice como placer, felicidad, bien, son sinónimos. ¿En qué teoría? En la teoría utilitarista son sinónimos, pero en otras teorías no significan exactamente lo mismo. Así como el término justicia, para la teoría aristotélica tiene un significado, para la utilitarista tiene otro, y para la kantiana prácticamente no existe. Como ustedes vieron, el foco en las distintas teorías está, cuando hablamos de agente, es el agente moral que toma una decisión. Después tenemos el motivo por el cual, ¿qué nos lleva a tomar esa decisión? Que es la deontológica, la del deber. Y las teleológicas son las que miran las consecuencias, se centran en las consecuencias de los actos. ¿Mm? ¿Cuáles son las consecuencias que esta decisión llega? Entonces, se centra en el resultado de la acción, no en la acción, no en el agente, no en las características del agente. Entonces, ahí van viendo los diferentes focos que tienen cada una de las teorías. Profe, Sí.
Hago una consulta. Sí. Yo, dentro de las teorías éticas, para ponerle un marco a las cosas correctas o calificarlas como correctas e incorrectas, encontramos las deontológicas, que son las de Kant y de Ross. Bueno, pero ¿sabes lo que no entiendo cuando dicen los errores de mala praxis pertenecen a la deontología? La deontología no es un marco que ayuda a explicar lo que es correcto o moralmente correcto, aplicando la regla universal, pero no entiendo cuando dicen que la deontología es la que analiza los problemas de mala praxis. Eso no es la parte que no entiendo, no estoy entendiendo. Dentro de las teorías éticas que vemos, éticas o bioéticas, habíamos resaltado que, digamos, la bioética no se centra en esas situaciones de mala praxis, sino que es una rama de la filosofía que es la deontología. O sea, nosotros como profesionales deberíamos cumplir con ciertas conductas. Honestidad, respeto, ahí vemos que surgen cuáles son los valores que se supone que debemos tener para actuar dentro de un marco de lo que debemos, cómo debemos accionar. Entonces, la bioética no se pone a analizar como hemos visto en algunos casos, que se centran básicamente en lo que técnicamente no debió ser, a lo que se le suma generalmente las acciones, las conductas. Entonces, no nos centramos en la parte más que nada técnica médica de lo que deberíamos haber realizado. Entonces, por eso las dejamos un poco de lado y vemos las motivaciones, o sea, cuando vemos en las distintas teorías y vemos, nos centramos, así como les decía recién, nos centramos en el agente, si ese agente es virtuoso, si es respetuoso, pero no en la parte técnica. Hizo una cirugía que se complicó con una infección, no se la trató a tiempo. No sé si entienden se entiende la diferencia. La ética nos dedica a ver por qué no lo trató, por qué no le dio ese antibiótico, por qué no se derivó a tiempo. Podemos ver si estuvo mal, si hay un problema de justicia en cuanto a distribución, porque no se organizó para tener una ambulancia o un vuelo sanitario o pedirlo a tiempo, pero no en la cuestión técnica práctica del médico en sí. Ah, ok. Yo lo que pensaba era que la deontología se ocupaba también solamente de problemas exclusivamente morales y no técnicos. Por eso no encontraba la relación. Yo pensaba que la deontología solamente se ocupaba de analizar lo correcto e incorrecto en base a, bueno, al imperativo categórico. No, pero No. cuando nos ceñimos a mala praxis, es otra cosa. O sea, también Ok. tenemos un deber jurídico, ¿no es cierto? Tenemos que accionar dentro de un marco legal. Entonces, allí, por eso nos referimos que en la parte de bioética no nos dedicamos a la mala praxis, porque eso tiene ¿cómo se llega a la mala praxis? El paciente o el familiar del paciente hace una denuncia, que es una denuncia penal, y entra a un circuito totalmente distinto de lo que nos abocamos nosotros. Romina puede aportar un poco más en cuanto a esa parte. ¿Me entiendes? Y la parte del accionar médico, que cuando decíamos, si es algo que indudablemente, si actuamos mal, es una acción inmoral. Pero quien se centra en esa acción moral o inmoral son los colegios médicos en algunos casos que tienen sus comisiones de ética, pero no el comité de bioética. El comité de bioética no se aboca a ese tema. El comité de bioética lo vamos a ver un poquito más adelante y ahí se les va a aclarar un poco más cómo está constituido, cuál es el objetivo,
a qué se dedican, cuál es el fundamento. ¿M? Entonces probablemente se les va a clarificar un poco más. Porque, claro, estamos hablando de entidades que ustedes no tienen mucha práctica, por eso tratamos. Lamentablemente está en tercer año esta materia. Esta materia debería estar un poco más adelante para que ustedes tuvieran más clara la cosa. Algunos que tienen algún pariente médico o están más en el ámbito, por allí algunas cosas las van a entender más fácil. Por eso a veces está bien que pregunten, porque a veces no nos damos cuenta que bueno, esas distintas situaciones, ese contexto diferente a uno le da mayor facilidad para entender las distintas situaciones. No sé si quieren aportar algo. No sé si Romy quiere hacer alguna aclaración. Yo me adelanté ahí que ahora iba a explicar un poco la diferencia entre ética del discurso y la kantiana y la referencia a la ética latinoamericana. Así que yo ahora me explayo por eso, por ahí Romy puede agregar algo respecto de mala praxis. Sí, no recuerdo si podés repetir, Eduardo, cómo fue el inicio de la pregunta en relación al tema, qué es lo que habías leído vinculado con la mala praxis que te generó la duda. Claro, esto comenzó en la clase pasada cuando dijeron, bueno, no, los problemas de mala praxis los analiza la deontología, ¿no? Dijeron, bueno, yo voy y me pongo a leer la teoría donde hacen referencia a las diferentes teorías éticas. Y la deontología la aborda Kant. Claro, y yo digo, bueno, pero la deontología analiza la moral, o sea, analiza lo que es correcto o incorrecto. Sí. Y entonces, pero en cuanto a la moral, ¿no? No en cuanto a lo que es útil o inútil. Entonces ahí no me cerraba por qué decían que la mala praxis, siendo una actividad algo de utilidad, entraba en el análisis de la teoría deontológica. Eso es lo que no me cerra. Sí, por ahí estamos utilizando un mismo término que es la deontología desde órbitas distintas, ¿sí? La deontología como perteneciente a los colegios profesionales y lo que hacen los colegios de médicos, de arquitectos, de abogados, que tienen sus códigos deontológicos, todo lo que, cuando ustedes escuchen la palabra deontología, los tiene que remitir a lo que es el deber ser, en contraposición a la ontología, que tiene que ver con lo que es, ¿sí? Tienen que hacer como esa rápida disociación. La deontología, si tuviéramos que definirla como en abstracto, sí es una rama de la ética que se vincula con los deberes morales de una profesión en concreto. Por eso, en general, cada colegio profesional va a tener un código deontológico. Eso como primera acotación. Como segunda acotación, lo que decía la profe Aoki es que nosotros, desde este espacio de reflexión que es la bioética, no nos vamos... A ver, toda mala praxis, además de implicar la contraposición de la conducta a una norma jurídica, que por eso es tachado desde el ámbito jurídico y condenada una persona por incurrir en mala praxis, conlleva una tacha de tipo moral. Además de no hacer algo conforme al ordenamiento jurídico, hizo algo que es reprochable en términos morales. Ahora nosotros, desde la bioética, ¿vamos a analizar esa conducta? No, es un espacio de reflexión distinto al que vamos a hacer acá. No quiere decir que nosotros, desde la bioética, no hagamos reflexiones de tipo deontológicas, ¿se entiende? Las vamos a hacer, pero las vamos a hacer con otro enfoque. Por ahí eso es la diferencia. No sé si esto aclara un poquito lo que era la duda. Sí, vamos mejorando, sí. Bien. Igual es un tema nuevo para mí, así que me va a costar un poco. Pero ustedes pregunten todo lo que quieran, porque para eso estamos. Ya dijimos, nosotros tampoco es que sabemos todos, venimos de hecho todas de distintas disciplinas, así que nos compensamos. Pero con lo que está indicando Romina, digamos, de las profesiones colegiadas, son aquellas precisamente que tienen responsabilidad civil, ¿sí? Yo que vengo de la comunicación, yo no tengo responsabilidad civil, ¿sí? Pese a que en los medios se dicen grandes barbaridades que afectan, digamos, los derechos y libertades de las personas, pero digamos, son los médicos, los abogados y todas las profesiones que se colegian las que tienen responsabilidades civiles, entonces tienen un vínculo con la ley distinto. A nosotros, por supuesto, que nos caben
cosas, pero va a ser la justicia la que va a decir, no, usted incumplió derechos personalísimos, etcétera, etcétera, o publicó una imagen y no debía publicarla, etcétera, ¿sí? Que son como distintas, pero pregunten todas las veces que sea necesario, ¿sí? Las teorías filosóficas deontológicas son estas que están abocadas, digamos, a pensar el cumplimiento del deber. ¿Ah? Y la bioética toma algunas teorías como la kantiana. ¿Tá? Ahí había una diferencia, querían como aclarar alguna distinción entre la ética kantiana y la teoría del discurso de Habermas. Bueno, por un lado, Kant, bueno, es un filósofo alemán, Habermas también es alemán, tienen una diferencia de siglos, con lo cual Habermas es un contemporáneo, es un señor ya bastante mayor, pero que sigue muy activo en su pensamiento. Lo que nosotros tomamos de la ética kantiana es el imperativo categórico universal, respecto del cual, o sea, lo que Kant está diciendo es, o sea, estoy esquematizando, digamos, un pensamiento filosófico, digamos, muy rico y padre de un montón de muchos trabajos en filosofía. Pero lo que Kant dice es que el hombre nace con ciertas, digamos, nociones innatas, ¿sí? Que el hombre es un ser racional que lo que hace en su evolución es capaz, digamos, su racionalidad es lo que le permite darse ley, ¿sí? Por eso él dice, somos seres racionales capaces de darnos ley y capaces, por lo tanto, de ajustar nuestra conducta a ese imperativo categórico universal. Es decir, yo voy a actuar de modo tal que mi acto, ¿sí?, pueda ser ley para todos, con lo cual está proponiendo, digamos, una conducta correcta. Yo voy a comportarme de acuerdo a que mi comportamiento sea imitable por todos los demás, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sosteniendo Kant. Y a partir de ahí, además de que somos seres racionales capaces de darnos ley, eso es lo que nos habilita digamos, es la razón, es la base de nuestra dignidad, es lo que nos distingue del estado natural, ¿sí? Dentro de la filosofía alemana hay una distinción entre, digamos, en la filosofía del iluminismo, es el pasaje del hombre del estado natural, ¿sí? La naturaleza es algo que se mueve por instinto, al pasaje a la razón. La razón es la ordenadora del mundo. Entonces, a decir Kant, el ser humano es un ser racional, capaz de darse ley y por lo tanto, digamos, en base a esa razón, es un ser digno, ¿sí? Digno y autónomo. Si es capaz de darse la propia ley, es también autónomo, ¿sí? Y de alguna manera hay ahí como una especie de principio de bondad también, porque va a actuar de modo correcto si, digamos, adhiere a este imperativo categórico universal, a actuar de manera que su acto sea ley. Por su lado, y eso está ahí, digamos, con Habermas, con Kant, nos tiene que quedar, digamos, esta idea de el hombre como ser racional, como autónomo, ¿sí?, en la medida que puede servirse de esa razón para guiar su conducta, y digno en sí mismo, ¿sí? Él es un ser digno en sí mismo, no tiene que estar, digamos, ninguna parte, no puede ser fragmentado, ¿sí? Esas cosas van a ir apareciendo en la medida que vayan apareciendo distintos problemas. Somos un fin en nosotros mismos, ¿sí? Cada ser humano es un fin en sí mismo. Por su lado, Habermas se inscribe, digamos, es uno de los últimos pensadores de la escuela de Frankfurt. Él es sociólogo, o sea, va a venir, está retomando, él habla de la teoría de la acción comunicativa, ¿sí? Es la teoría fuerte de Habermas. Al hablar de acción comunicativa, está tomando una noción que es fundamental, digamos, para la sociología, que es la acción social, que es algo que define Weber, que es uno de los padres de la filosofía. Y la acción social se distingue, o sea, nosotros, los seres humanos, según Weber,
actuamos por motivos subjetivos, es decir, hay algo que nos motiva a la acción, ¿sí? Este ser moderno, estamos siempre pensando, o sea, las teorías de la sociología y de la filosofía modernas, estamos situadas, digamos, post-iluminismo, siglo pasado, o sea, cuando la modernidad está alrededor del siglo XV, ¿sí? Cuando empieza el hombre a pensarse como razones, el hombre el que organiza el mundo y las sociedades. En el advenimiento de las sociedades modernas, los sociólogos, es decir, Weber, Marx, Durkheim, están preguntándose por qué el hombre actúa como actúa, ¿sí? Entonces ahí aparecen estas nociones de la acción social. Weber dice, el ser humano actúa motivado por algo, hay un interés que moviliza a la acción del ser humano. Se los pongo en simple, ustedes eligen estudiar una carrera, es decir, van, eligen, se inscriben, esas son todas acciones orientadas a ¿qué? A un fin, a un deseo, a querer graduarse de médicos para el ejercicio de la medicina, ¿sí? Es una acción orientada a un fin. En la teoría de la acción comunicativa de Habermas, por eso él habla de acción comunicativa, ¿sí? Lo que estamos viendo es un acto de comunicación. La teoría de acción, en la teoría de la acción comunicativa hay una racionalidad, digamos, comunicativa cuando los argumentos que uno expone tienen su base en la razón, por eso, digamos, está relacionado con Kant, y pueden ser aceptados, digamos, como racionales por otros, ¿sí? Todos acá estamos charlando y más o menos entendemos que estamos hablando de las mismas cosas más allá de los distintos niveles de comprensión, ¿sí? Entonces, en una acción comunicativa siempre tiene que haber un discurso sustentado en argumentos racionales que pueden ser aceptados como tales por otras personas. El análisis, o sea, lo otro importante es cuál es el rol que ocupan los sujetos en esa acción comunicativa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que nosotros estamos como en rol de docentes y ustedes de estudiantes, hay una asimetría, ¿sí? Se espera de nosotras que nuestras respuestas, o sea, nuestro discurso racional sea comprendido por ustedes, ¿sí? Eso nos pone a nosotros también en una obligación de hacer el esfuerzo por aquello que digamos sea comprendido por ustedes. Nosotros tendríamos que estar todo el tiempo tratando de salvar la distancia que tenemos, ¿sí? Esa simetría que hay en esta relación, porque nosotros estamos cumpliendo el rol de docentes y ustedes el rol de estudiantes. Por eso lo que va a decir Habermas es, va a poner énfasis, si ustedes ven en el cuadrito que yo les puse como síntesis en este punteo de clases, yo puse la teoría de discurso de Habermas, busca la simetría en la participación para la construcción de un consenso dialógico. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar, digamos que las situaciones de comunicación siempre, muchas veces, o la mayoría de las veces se dan en situaciones de asimetría. El que tiene una jerarquía superior, en el caso, digamos, de un consentimiento informado o de una atención médica, también estamos en una situación de asimetría. Tenemos el paciente que se acerca con una preocupación y tenemos al médica que tiene supuestamente el saber, ¿sí? Ahí el médico tiene que ponerse a disposición del paciente para lograr que su discurso sea comprendido por el paciente que viene a resolver una duda. Y el pacto entre ellos, ¿sí? Tiene que darse por un consenso dialógico, es decir, por un diálogo de ida y vuelta, que por eso yo ahí puse, es diferencia del pacto estratégico. Un pacto estratégico puede ser, por ejemplo, no sé, una medida económica resuelta por un grupo del G8, el G6, ya ni sé cuántos son, el G20, ¿sí? Que imponen, eso es un pacto estratégico. ¿Se entiende la diferencia entre pacto estratégico y consenso dialógico? Lo que le va a interesar a Habermas estudiar es cuáles son las instancias de comunicación y diálogo que existen hoy en las sociedades modernas y qué alternativas y posibilidades tienen
las minorías, y eso me va a permitir pasar ahora a la teoría de Dussel, para tomar la palabra, ¿sí? Y para hacer escuchar sus voces. ¿Tá? Entonces, digamos, lo que la teoría de Habermas nos viene a aportar es poner el ojo en cuál es el contexto en el que se dan las comunicaciones, ¿sí? Cualquiera sea la comunicación. Cualquier instancia de atención en salud es una instancia de comunicación, ¿sí? Nosotros, los comunicadores, tenemos una teoría que se habla, que es la doble hipótesis, que dice lo siguiente: cualquier fenómeno social tiene una instancia comunicativa. Cualquier situación comunicacional es necesariamente social, ¿sí? O sea, de la comunicación no, ahora esperen que justo me distrae una pregunta ahí. Siempre cualquier instancia social tiene su dimensión comunicativa, ¿sí? Como va a tener su dimensión ética, moral, etc., ¿sí? Son capas de análisis. Dice que no entienden bien la diferencia entre consenso dialógico. Consenso es logramos ponernos de acuerdo, ¿sí? Y logramos una idea después de dialogar. ¿Tá? Yo sigo repitiendo esto hasta que ustedes me digan sí, más o menos entiendo, después vuelvo a leer el apunte y vamos por ahí. Pacto estratégico sería Marta, Ana, Romina, damos por cerrado el tema, ¿no? Pasamos a otro tema, eso sería un pacto estratégico, ¿sí? Nosotros nos ahorramos de seguir dando explicaciones, ¿sí? Quedamos contentas con la solución que dimos, pero ustedes se quedan sin poder volver a repreguntar. No sé si respondí la diferencia entre consenso dialógico, algo que consensuamos y nos ponemos de acuerdo, o un pacto estratégico entre aquellos que tienen poder. Hay que agregar también en el consenso dialógico la tendencia a, o sea, que ese consenso que se logra puede llegar a ser universalizable. Significa que si ese mismo consenso lo trasladamos a otra sociedad, es probable que también coincidan con que es lo más correcto. En cambio, en el pacto estratégico es más limitado, es un grupo, como está explicando Mercedes, un grupo más limitado, y ese interés es más de ese grupo y no necesariamente va a poder ser universalizado. Es un poco complejo. Allí creo que es un punto fundamental que diferencia el consenso dialógico y el pacto estratégico. Uno es universalizable y el otro no necesariamente. Son distintas. Yo quería agregar en relación por ahí a lo que era la pregunta primigenia, que era la diferencia entre la teoría kantiana y la habermasiana. Como punto en contacto tienen las dos, que son, como está marcado en el Power, son las dos teorías deontológicas que están mirando las características de la conducta, el acto o el comportamiento a efectos de determinar si el acto o la conducta es correcto o incorrecto, moral o inmoral. No están mirando los fines, ¿sí? Tampoco están mirando las virtudes de la gente, se están focalizando en analizar o ponderar las características de la conducta o el comportamiento. ¿Qué es lo que diferencia por ahí a una de la otra, que lo pueden ver así como más rápidamente? Es la pauta de universalización de la conducta, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que me permite decir a mí? Esta conducta es correcta o incorrecta, y todos los que estamos involucrados a los fines de juzgarla vamos a pensar de la misma manera. Kant dice, para saber si la conducta o lo que yo estoy entendiendo como correcto es universalizable, me tengo que plantear este imperativo categórico de, bueno, actúa de manera que todos quisieran, o que todos los involucrados actuaran de la misma manera que uno, que la gente, ¿sí? Con lo cual la pauta es eminentemente subjetiva, y la gente no está entrando en contacto con otros a los fines de determinar si esa conducta es universalizable o no. O sea, a mí, Romina Segura, me parece que esto es correcto, yo
me imagino, sí, yo creo que todos deberíamos actuar como estoy actuando yo frente a este dilema, y por tanto siento las pautas de universalización de esa conducta, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a advertir Habermas? Que en las sociedades plurales y democráticas contemporáneas, esa pauta de universalización es muy difícil, justamente por esto, porque todos podemos tener puntos de vista distintos en relación a la corrección o incorrección de una conducta, o a la moralidad o inmoralidad de una conducta. Entonces él plantea otra pauta de universalización, dice, no, para saber si algo es correcto o incorrecto, y esa pauta de corrección o incorrección es aplicable a todos, tenemos que llegar a esa conclusión a partir de un consenso dialógico. Y ahí establece las pautas de el diálogo y la discusión. No cualquier charla ni tampoco cualquier diálogo va a ser un consenso dialógico en los términos que se los está imaginando Habermas. Para eso tiene que reunirse determinados requisitos, y como decía Mer, uno de los más importantes es que haya simetría entre los interlocutores. De lo contrario, no estamos hablando de un consenso dialógico, es otro el planteo. Pero básicamente me parece como que ahí ustedes pueden diferenciar qué es lo que tienen en común las dos que están mirando las características, y qué es lo que las diferencia. Y por ahí esto de que en una el sujeto está analizando lo que a él le parece moral o inmoral de acuerdo a sus propias convicciones, y en las otras está socializado, eso está discutido, y por eso de ahí todo lo que explicaba Mercedes de la acción comunicativa y la importancia de establecer ese consenso a los fines de valorar la moralidad o inmoralidad de la conducta que se está analizando. O sea, la kantiana sería como más sujeta a errores, ¿no? Más particularista, no sé si sujeta a errores, por ahí no sé, no lo hablaría como en términos de errores o no errores, sino que no tiene esto de yo entro en contacto con el otro y a partir de una discusión y una puesta en común y un intercambio de ideas en condiciones de simetría llegamos a un acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal. Básicamente eso es lo que está planteando Habermas, que lo que yo determine como correcto o incorrecto tiene que ser el producto de esta discusión previa, y una discusión dada en determinadas condiciones a los fines de que sea válida para tomarlo como pauta moral. Perfecto. Marcela Aravena está pidiendo la palabra. Marcela. Bueno, parece que se arrepintió Marcela, o no sé cómo es. Bueno. La misma diferencia ocurre en lo que es utilitarismo de regla y utilitarismo de acto. En el tema de que yo entendí también que en el utilitarismo de acto, una sola persona es como que esa persona decide lo que es mejor o lo que no es mejor, o sea, dependiendo del resultado. En el de regla es como que hay también un consenso de decir, bueno, esto es lo que siempre hizo bien, ¿no? Es más o menos un paralelismo. No es exactamente. En el utilitarismo, como habíamos dicho, estamos centrados en la consecuencia. La consecuencia es la búsqueda de la felicidad para la mayor cantidad de personas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cuando decimos no mentir, es una regla que la mayoría compartimos porque consideramos que las consecuencias de decir la verdad es lo ideal, es lo mejor para todos. En algunos casos se puede llegar algunos dicen, algunos creen, consideran que la mentira piadosa, por ejemplo, es lo correcto. Entonces, el utilitarista de regla va a decir que la regla es no mentir, que es preferible que no se rompa bajo ninguna causa. A pesar de que en algunas circunstancias podría ser lo mejor, es preferible que esa regla no se rompa porque el respetar esa regla va a dar mayor felicidad
para mayor cantidad de personas si se respeta esa regla. Entonces, primero se respeta la regla a pesar de que en un acto o en una situación particular podría ser para algunos mejor no decir la verdad en ese momento. El utilitarista de acto puede dejar de lado esa regla que considera también que es buena, pero que en este acto en particular, el romper la regla va a dar mayor satisfacción o mayor bienestar a una persona o dos personas o un grupo de personas si dice una mentira piadosa en determinado momento. No sé si ven la diferencia. Sí, sí, profe. Para los de regla es más importante la regla, bajo toda circunstancia, aunque provoque dolor, aunque provoque malestar, es más importante respetar la regla que aunque veamos que en determinado acto podría llegar a verse que podría ser positivo, no decir la verdad en determinado momento, entonces el de regla se atiene a la regla. El de acto dice, en determinadas circunstancias podría llegar a dejar de lado la regla, con la que coincido o no, pero bajo determinadas circunstancias es preferible para provocar felicidad dejar de lado la regla. Okay. Ese es el utilitarismo de acto, que analiza el acto en particular y en ese acto en particular busca lo que es mejor para esa circunstancia en ese contexto. ¿Mm? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Hay alguna pregunta o repregunta sobre lo dicho hasta aquí? Si no, a mí me quedo pendiente responder un poquito sobre la eh, ética latinoamericana, digamos, que ponemos en relación con Dussel. Ahí tenés, Mer, una pregunta antes de Agustina. Yo tenía una pregunta. Ay, pero, bueno, ¿quieren responder primero la que estaba arriba mío? ¿Quieres preguntar, Agustina? Bueno, yo tenía una duda respecto a la devolución que me dieron en el foro. No, se quedó sin sonido, parece. Porque Qué pena. ¿me escuchan? Ahora sí. Ok, perdón, se me había tildado. Yo quería hacer una pregunta respecto a una devolución que me dieron en el foro, que teníamos que, o sea, al momento de decir qué valores morales veíamos implicados, yo pensé que a raíz de mi caso veía responsabilidad, respeto y honestidad, pero como que, o sea, digamos, como que veía esos valores morales, pero como que no estaban presentes, digamos, yo no consideré que los médicos que me atendieron los hayan tenido en cuenta. Entonces puse los valores morales que considero ausentes en la situación. Entonces quería, y bueno, y eso me lo contestaron y me dijeron que sí implicaban esos valores. Entonces yo quería preguntar, cuando decimos que los valores, ¿me escuchan? Más o menos. Bueno, nada, que cuando decimos que los valores están implicados, estaban ausentes, es de parte de los medios. Bueno, voy a tratar de interpretar lo que se entrecorta. Lo que les habíamos pedido es que se situaran, o sea, que esa situación que ustedes planteaban se pusieran, lo analizaran a través de una teoría, o sea, digamos, desde el utilitarismo tal cosa. Médicos que me atendieron, pero... Oh. Bueno, lamentablemente está muy entrecortado.
se tenían que parar en una de las teorías y decir desde qué teoría lo están analizando y de acuerdo a eso analizarlo, si está bien, si lo consideran correcto o no, si era lo que se debía. Por eso, me parece que en muchos casos se veía como no terminaban de diferenciar los distintos elementos de las distintas teorías. Pero está bien, lástima que no se ha entrecortado tanto. En todo caso, si podés escribirlo, por allí te lo podremos aclarar un poquito mejor. Porque se escuchó muy poquito lo que querías preguntar. No se entendió. Bueno, mientras Agustina lo escribe, si alguien quiere ir preguntando alguna otra cosa. Había alguien ahí que preguntaba sobre qué era imperativo categórico. El imperativo categórico, como decíamos recién, es una noción kantiana y significa algo así como es como un mandato interno, ¿sí? Dentro de la filosofía kantiana, Kant, por ejemplo, sostiene que nosotros, o sea, que los humanos nacemos con ciertas categorías, entre ellas, por ejemplo, la categoría de lo bello. ¿Sí? Entonces, un imperativo categórico es como un mandato moral interno. ¿Tá? Son nociones de filosofía, pueden googlear y leer un poco sobre Kant, pero digamos, lo que a nosotros nos interesa que entiendan es esta distinción que, por ejemplo, hacía Romina. Bueno, ¿qué más? Un Kant, eso, nacemos con la idea de lo bello, de lo bueno. Después van a venir a discutirlo, por supuesto. Bien, un poquito sobre Dussel. A ver, el texto de Dussel puede ser un texto también complejo, tiene claramente dos partes, ¿sí? Por un lado, Dussel también, Enrique Dussel es igual que Habermas, creo que Habermas incluso es mayor, es un señor muy mayor, filósofo, historiador y teólogo, argentino, exiliado en México, y autor de lo que se conoce como la teoría de la liberación. En este texto, que ustedes van a poder distinguir dos partes. En la primera parte se pregunta, ¿sí? Dice, ¿qué es primero, el cambio de las estructuras o el cambio de la subjetividad? ¿Sí? Porque él está buscando pensar. También ustedes van a ver que él va a citar autores como Freud, como Castells, que viene de la comunicación, Levinas, que es otro filósofo, Marx, que es también filósofo, Marcuse, es filósofo, y Freire, que es el autor de la pedagogía de la liberación. El texto de Enrique Dussel termina preguntándose sobre qué tipo de ética se necesita para una pedagogía de la acción social. ¿Sí? Entonces, su interés está puesto ahí. ¿Qué necesitamos pensar para generar una conducta, un pensamiento ético? Entonces, él comienza preguntándose eso. ¿Qué es primero, el cambio de las estructuras o el cambio de la subjetividad? ¿Qué quiere decir esto de las estructuras y la subjetividad? Las estructuras son las estructuras sociales, ¿sí? Al vivir en una sociedad con instituciones y un modo de funcionamiento, vivimos en una estructura social. Y lo que él va a decir es descubrir el límite entre la estructura y la subjetividad. La subjetividad somos nosotros, los sujetos, digamos, y las ideas internas que tenemos. Esas ideas internas que tenemos, si bien Kant dice que nacemos con algunas categorías ya innatas, lo cierto es que las adquirimos en la medida que crecemos en una cultura, ¿sí? Entonces las transformaciones de las estructuras sociales van en relación con los cambios de la subjetividad. Por eso, digamos, de una generación a otra tenemos discusiones entre padres e hijos, etcétera, porque la moral va cambiando, ¿sí? Que era algo que también había aparecido. Entonces el cambio es, o sea, esta pregunta que se hace Dussel, el cambio es un cambio simultáneo entre las estructuras y la subjetividad.
Y el texto después avanza y se pregunta, bueno, ¿qué tipo de ética se necesita para una pedagogía de la acción social? Y él va a terminar el texto proponiendo una educación para que haya un cambio. Y la bioética apunta a esta idea de ir reflexionando sobre los valores, ir reflexionando sobre la práctica. En este caso siempre vamos a estar pensando alrededor de la práctica médica asistencial, para ir construyendo cambios en la estructura, ¿sí? Un hospital es una estructura social en la que se repiten, por eso ustedes cuando hacen rotación, residencias, etcétera, lo que van a hacer es aprender todo esto que empiezan estudiando en teoría y en papel, en un momento pasan a la práctica, ¿sí? Y ahí hay toda una transmisión de saber cómo resolvemos esto, cómo tratamos al paciente, cómo actuamos ante esta situación. Ahí empieza también todo otro aprendizaje en el marco de una estructura. En la segunda parte, Dussel va a hablar de 6 momentos de la ética, ¿sí? Un primer momento en el que habla de momento material de la ética, es decir, es el momento de la pretensión, dice, pretensión de bondad, que es la honesta disposición a cometer un acto bueno y afín con la vida humana. Es decir, cada ser humano tiene que pensar en la ética, eso, orientado al acto honesto, a la bondad y afín con una vida humana plena. Él también habla, en su texto van a ver y pueden identificarlo, va a hablar qué es la vida buena, ¿cierto? Una vida plena. Comer, reproducirse y tener un desarrollo espiritual y simbólico. Un segundo momento que habla, dice, un momento formal de la ética, donde el afectado por el acto de pretensión de bondad debe ser un participante simétrico. De vuelta, ¿ven? Ahí vuelve a aparecer esta idea de simetría presente en la propuesta de Habermas. Es decir, que está en relación, digamos, un momento formal de la ética, donde esa pretensión de bondad tiene que ser parte de un participante simétrico, que está en relación con el consenso y con la razón discursiva, es decir, es parte de un entramado social. La vida debe entonces eso, reproducirse de manera y desarrollarse en condiciones de simetría, no solo formalmente, por ejemplo, nosotros el hecho de que vivamos en sociedades democráticas, la democracia es una estructura formal, ¿sí? Y habilitaría un reclamo, ¿sí? En la medida que todos somos seres, digamos, pertenecientes a la misma sociedad y tenemos igualdad de la ley, tenemos derecho a reclamar condiciones de igualdad, ¿sí? De vida plena, de acceso al alimento, pero la democracia, digamos, que existe formalmente, sí es un momento formal, en realidad está lleno de injusticias. Todo el tiempo tenemos que estar peleando para que se nos reconozca, digamos, esa igualdad de derechos. Después viene un tercer momento que es el momento de la factibilidad, ¿sí? Este acto con pretensión de bondad, orientado a una vida buena, que se inscribe en un determinado contexto formal, ¿sí? Que puede ser la democracia, tiene que además ser factible, ¿sí? Tiene que poder ser realizable. Y después aparece un quinto momento que es un momento de consenso crítico, ¿sí? El momento, son todas abstracciones, digamos, en este fluir de las sociedades y en este devenir hay momentos de consenso crítico, es decir, de discutir lo dominante. Yo lo ejemplifico, por ejemplo, en las transformaciones de la ley, ¿sí? Por ejemplo, lo ganado, digamos, en la ley del aborto atravesó su momento de consenso crítico, ¿sí? Se discutía lo que era dominante en ese momento porque era lo que estaba escrito en la ley. Entonces se cuestiona el orden dado, o sea, las corrientes feministas cuestionaban aquello que estaba escrito en la ley,
cuestionaban las costumbres instaladas, ¿sí? Y trataban de construir un nuevo sentido común, reflexivo y compartido. Eso fue creciendo y es lo que Dussel identifica como el momento de la praxis liberadora, ¿sí? Praxis, lexis son dos nociones. Lexis es ley, praxis es la práctica social. Y empiezan eso, o sea, el movimiento feminista, o sea, la campaña legal por el aborto legal, seguro, gratuito, etcétera, fue una instancia de lucha para poder transformar algo, digamos, algo que estaba en la ley con la que los movimientos feministas no estaban de acuerdo, ¿sí? Entonces hubo momentos de tensión y consenso crítico posteriormente, y después momentos de praxis liberadora, es decir, donde las feministas lograron hacer escuchar su voz, ¿sí? Y lograron que se reconociera después de la discusión en diputados, senadores, etcétera, que eso se transformara en ley. Digo, como para circunscribir todo el relato más teórico que hace Dussel en su texto a una situación que nosotros podemos, digamos, referir ahora cercano. Pero por ahí, no sé, Romy o quien quiera agregar más detalle a eso, Marta. No, situar que es también como una consecuencia frente a una ética europea. O sea, viendo una situación donde, por ejemplo, una inclusión norteamericana, enfrentándose a la autonomía de la ética principialista o principista, donde consideramos que la autonomía es lo fundamental, cuando sabemos que si no tenemos educación, si no tenemos acceso a una alimentación, no tenemos elementos que nos den ese tipo de desarrollo total, difícilmente podemos hablar de algo mayúsculo como la autonomía, cuando no podemos, donde acá él se centra en el valor de la vida, pero una vida que tenga la capacidad de reproducirse y desarrollarse. O sea, una vida que tienda a tener, a ser una vida con mayúsculas. Por eso nace también como una pretensión universalista, pero desde Latinoamérica, desde las falencias que ve desde Latinoamérica. ¿Mm? O sea que eso también, por eso se llama ética latinoamericana, que es una de las visiones, o sea, no necesariamente de todas, sino es una reacción que nace con un gran conocimiento de las distintas teorías en el mundo, pero con raíces en las necesidades de Latinoamérica. Se va entendiendo, o sea, estamos viendo, haciendo como un repaso de las éticas más tradicionales, digamos así, más importantes. O sea, es abuelo de pájaro, ustedes verán que es abuelo de pájaro, es muy sintético, por eso algunas cosas no nos da el tiempo para desarrollar mucho. Antes esto lo hacíamos en la mitad del cuatrimestre, pero bueno, tratamos de avanzar un poquito y por eso probablemente hay cosas que no entienden y que van a tener que volver a releer para poder interpretar mejor. Insisto, en la primera lectura no van a captar todo. Algunos habrán tenido filosofía en la secundaria y capaz que les sea más fácil, pero quien no tuvo ni siquiera una partecita cuesta un poco más. Sí. Y lo importante eso de América Latina es lo que vos señalabas, Marta, nosotros tratamos de circunscribir después todas las discusiones a América Latina, que es una sociedad de grandes desigualdades, ¿sí? O sea, de muchos derechos fundamentales insatisfechos, ¿sí? Condiciones de vivienda, de salud, de educación insatisfechas. Entonces, eso nos pone frente a los problemas de manera distinta.
está la pregunta de Agustina, que no se la escuchaba. Sí, no termino de entender bien todavía. Sí, en realidad más que ausentes uno diría se vieron vulnerados, afectados los valores morales. No sé si va por ahí la pregunta. Me corrigieron, dijeron que sí estaban. Sí, que algo está implicado es que algo está involucrado, que es identificable en una situación. Ahí me escucho mejor. A ver, sí. Que yo en mi caso planteé que no veía valores morales en la actitud, digamos, de los que me atendieron. Entonces puse que los consideraba ausentes en la situación. Pero cuando me respondieron en el foro, me pusieron que el tema de cobrar un tratamiento que no se realiza, que era mi caso, sí implicaba un valor moral, que era el de la honestidad. Entonces quería saber si entonces esos valores en realidad se implicaban o se consideran ausentes. Sí, después en realidad ese comentario te lo puse yo, pero tendría que volver a refrescar cuál es la situación para entender así en el aire, me vuelva a sonar complicado. Una cosa es el trato, ¿sí? Recibido. Y después otra cosa es que ya te hayan cobrado, ¿sí? Ahí el valor de la honestidad, cobrar algo que además no resolvés, digamos, no sé, tendría que volver a leer. El problema de los comentarios o de lo escrito o no escrito es qué es lo que nosotros entendemos al momento de leer. Tendría que volver a leer cosas y aclararte, si querés, más explayadamente el comentario. Pero me parece que lo que te estoy queriendo señalar es que la descripción tal como estaba planteada no reflejaba del todo, digamos, cuáles eran los valores morales afectados. No sé, tendría que volver a leerlo. Bueno, Yo creo entender que cuando uno dice que están implicados es que están en un valor positivo o negativo, pero están, o porque están ausentes o porque están sobrevalorados. Pero cuando uno dice que están implicados es que están reconocidos, como decías, Mercedes. está bien. Pero puede ser con un valor positivo o un valor negativo. ¿Mm? O sea que en este caso que yo dije que estaban ausentes, no estarían ausentes, están implicados, pero de manera negativa, digamos. Exacto. Me parece que por ahí viene la cosa. Ahí está. Muchas gracias. Por nada. De hecho, esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta, que nosotros evaluamos lo escrito y que así como en una comunicación personal muchas veces hay malos entendidos, cuando media lo escrito ni se imagina. Entonces, esta práctica de la argumentación, por eso nosotros les pedimos, bueno, identifiquen la situación, identifiquen primero los hechos. Hechos son igual acciones, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, ¿sí? Que después de ahí despejen los valores. Identifico que está implicado, ausente o positivamente o negativamente tal y cual valor, ¿sí? Y después puedo entender o interpretar a la luz de tal teoría, tal cosa o tal otra, ¿sí? Pues vuelvan a leer los punteos sobre lo que es un problema ético y eso, y hay cuestiones que tienen que ver, digamos, o cosas que no están del todo bien expresadas y que dificultan también la evaluación o la consideración, digamos, como válido en la participación. Pero nada, eso es todo un ejercicio, ¿sí? De racionalidad. Es eso, es la falla de que en el secundario ya se haya dejado de dar filosofía, lógica, todas esas cosas que eran organizadoras del discurso. Sí, con respecto a eso yo quería agregar que, bueno, eso, que mientras más practiquen va a ser mejor práctica para ustedes, mientras más analicen casos, no solamente con cumplir con una actividad para el foro, es más, pueden hacer varias actividades para ustedes y después elegir la que les parezca más completa para poner en el foro. Y
y eso, desgranar la actividad en las distintas partes también creo que les va a ayudar. Y leer lo que escriben también otros compañeros, para también ver cómo los otros compañeros abordan el ejercicio, eso también les puede llegar a servir. Y yo lo que hago en general cuando escribo algo es lo dejo reposar un tiempo y después vuelvo a la actividad. Eso también me sirve mucho para mejorar, porque tal vez lo que leí decanta y lo entiendo mejor, o vuelvo a la teoría. Entonces, no hacer el ejercicio, leer la teoría, hacer el ejercicio y mandarlo, sino tal vez darle un tiempito de maceración para antes de subirlo. Porque ustedes también van a ir cambiando también sus ideas respecto, dejando pasar un tiempito también. Sí, y leerlo por ahí en voz alta. O sea, esa es como una buena técnica para leer lo que escribí y escuchando a ver si suena coherente, si es lógico, si no me comí un conector, si donde puse un punto y una coma. Esa parte de ese ajuste que uno hace al final antes de subirlo, por ahí es bueno porque en realidad uno en la cabeza por ahí tiene la idea y le parece que la está expresando de manera coherente porque yo ya sé lo que quiero decir, pero cuando uno se pone a escribirlo y lo manda directamente, por ahí no alcancé a hacer ese ejercicio de ajuste en redacción. Por eso, además de lo que decía Ana, me parece como importante que si ustedes se toman 5 minutos y lo leen en voz alta, escuchándolo van a ver que por ahí suena diferente de cómo se lo imaginaron que quedaba. Y pueden ajustar algunas cuestiones de redacción o armar la idea de otra forma, por ahí lo que habían puesto al final se dan cuenta que no, si lo pongo arriba me explico mejor porque le voy dando como continuidad al razonamiento. Eso es como otro consejo, otro tip para que puedan empezar a expresarse mejor y nosotros entenderlos mejor también. Dárselo a leer a un compañero también. ¿Sí? ¿Me lees? ¿Me entendés? Increíble. Ese es un buen testeo, ¿sí? Dárselo a leer a otro, porque uno tiene en la cabeza, por eso yo les recordé, o sea, díganme qué situación están retomando, no que me cuenten todo de vuelta, pero el hecho en 2 renglones, ¿sí? Lo que se llama una síntesis del hecho que toman, porque ustedes piensan en un caso, yo tengo para leer más de 40, ¿sí? Sí, unos 80 si tengo como 40 comisiones, o sea que imagínense el matete que tengo de casos. Lo que sí me queda como certeza es de lo mal que se atiende. O sea, todos los años me supera las experiencias en general de maltrato y después, bueno, todo el resto de cosas que empiezan a aparecer, pero es como muy impactante, con lo cual efectivamente hay que trabajar en la reflexión bioética. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras dificultades aparecieron en esta última noción? Ejercicio, digo, de foro. Yo, personalmente siento que me costó porque me parece que lo arranqué mal ya desde el primer foro. Como que la situación en la que yo planteé, primero no era una situación mía, es una situación que más o menos recordaba que le había pasado a un familiar. Y supongo que yo no resalté valores, sino que en realidad identifiqué como que un problema a nivel de los principios de la bioética. Entonces, cuando me tocó abordarlo desde alguno de las teorías éticas, en este segundo foro, capaz que, no sé, lo haber analizado de forma errónea. Como que traté de relacionarlo, no sé, más tratando de hacerlo encajar en una teoría que... Y eso fue lo que costó, yo creo que por eso me costó, porque en realidad no estaba bien realizada la actividad. Bueno, está bien. Que llegues a esa conclusión quiere decir que lo estás entendiendo. Ok, ok, está bien. Esa es la idea, que hagamos ejercicios mentales y por eso, como decía Ana, también es interesante ir leyendo los aportes de los compañeros. No nos da para contestar a cada uno cuando vemos que algo que está mal, pero bueno, lamentablemente. Por eso este espacio, sumamos, digamos, este espacio.
para que veamos que algo tan sencillo como eso, si uno lo quiere encajar a la fuerza, en algunas teorías lo podemos, en general a la fuerza no funciona. A medida que vamos leyendo, nos es más fácil. Entonces, uno enseguida dice, bueno, sí, esta es una visión utilitarista, la consecuencia es tal, los valores son tales, es de regla, ¿no? Es de acto, tiene en cuenta el contexto, no tiene en cuenta el contexto. Se centra en la gente qué características tiene. Entonces ahí nos vamos situando, o sea, vamos jugando, digamos. Es un ejercicio también más intelectual, pero es más que nada para que nos preguntemos cosas, que nos fijemos en los valores. Después vamos a ver en la próxima lectura, van a ver más principios que por lo que algunos han dicho, evidentemente algo han leído antes, alguna otra materia lo han trabajado, pero queremos superar eso que ustedes ya traen y que darles otros panoramas. Entonces vamos a ver la ética del cuidado, además de la principialista, y entonces van a tener más elementos para contrastar. Y esperemos que les sea más fácil, o sea, que no les compliquemos más, sino que les sea cada vez más fácil. Pero bueno, esa es más o menos la idea del trabajo que estamos haciendo. Y es importante eso que por ahí se familiaricen con algunas nociones. Y cuando hablamos de esto de agente, de actos, de acciones, de reglas, también hay palabras que si no tienen digamos, del todo claro el significado, tienen Google a mano, ¿sí? Entonces, implicado, me suena raro, googleo la palabra a ver cuál es el uso más común de esa palabra. Después cuando hablamos esto de agentes, piensen, o sea, cualquier situación, estamos siempre pensando en situaciones asistenciales, ¿sí? Entonces es una situación asistencial. En general ocurre en un escenario, ¿sí? El escenario también aporta sus variables. Es un consultorio privado, un consultorio público, la sala de espera, un hospital, una clínica. ¿Quiénes son los actores implicados? O sea, hay un médico, una enfermera, alguien de gestión de pacientes, un secretario, o sea, esto, de vuelta, identifico los actores involucrados, un paciente o paciente señora mayor o un niño, ¿sí? O sea, ¿qué características tiene ese sujeto? Entonces pregunto, identifico el escenario, identifico las acciones, en realidad identifico escenario, actores y qué acciones ejecutan esos actores, ¿sí? Tienen que pensarlo como si fuese una escena teatral y eso ayuda un poco a poder después analizarlo, ¿sí? Leerlo. Y como los análisis del hemograma es una clasificación de todos los componentes de la sangre, bueno, analizar es hacer el primer paso de cualquier análisis es distinguir, clasificar qué cosas están involucrados, ¿sí? En este caso, un escenario, los actores, los actos, para después poder evaluarlos. Estos actos, bueno, valores, siguiente paso, y así, ¿sí? El contexto. Contexto. Historia por detrás de ese actor. ¿Ah? Entonces van a empezar a ver, cuando nosotros les empecemos a dar casos clínicos, van a ver que les contamos el nombre de la persona, la edad, de qué trabaja o si no trabaja, cuál es la condición también en la que atiende, por ejemplo, el equipo de salud. No es lo mismo estar en una guardia hace 16 horas que recién arrancando el consultorio, un lunes a la mañana, todas esas cosas inciden en la situación que le planteamos. No es lo mismo estar en la ciudad que en el medio de un paraje de la cordillera, etcétera. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o vamos cerrando, no sé lo que... En cuanto al foro nuevo
que hay que subir. El foro lo abro hoy, porque va de martes a lunes. ¿Una pregunta más? Bueno, entonces damos por cerrado el encuentro. Esperemos que le haya sido útil. Bueno. Sí, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes. Tengan buenas tardes.